¿cómo están? Estamos aquí un día más, como todos los jueves, para platicar de lectura, para platicar de libros y sacar nuestra cabeza un poco de lo que ocurre en el día a día de nuestro entorno, sin no por eso dejar de encontrar el modo de incorporarlo también desde nuestras lecturas a lo que nos podemos enfrentar todos los días. Hoy vamos a platicar de una novela que fue publicada originalmente en el año 2006. Su nombre es El hierro y la pólvora. ¿Y por qué es que ahorita se está retomando y se hizo una nueva edición? Porque vamos a cumplir ya los 500 años de la caída de México Tenochtitlán, y por ello esta novela, que en su momento fue ganadora del premio de novela de la UNAM y Alfaguara, es nuevamente puesta por Textofilia al alcance de la gente para que puedan conocer la versión de Bernal Díaz del Castillo y qué fue lo que realmente estaba detrás de la caída de Tenochtitlán, ¿no? Es tirar algunos mitos, y tenemos el gran gusto de que se encuentre con nosotros Jorge Galván, el autor de esta novela. Jorge, ¿cómo estás? Bien, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por recibirme aquí en Central FM, en este espacio. No, pues muchas gracias a ti por tu tiempo, por estar con nosotros para platicarnos. ¿Por qué no nos comentas un poco más sobre la narrativa de la historia? Porque es muy interesante. Tomas un personaje altamente conocido por la cultura, que es Bernal Díaz del Castillo, y le das un giro y le das una voz diferente. Sí, gracias, Ricardo. Sí, la novela surge de una idea que he albergado durante muchos años, en el sentido de que Bernal Díaz del Castillo, como bien dices, bien conocido por la cultura mexicana y de Hispanoamérica, es un personaje que escribió la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, una épica interesantísima acerca de la conquista de México, pero que tiene algunos trazos que dejan ver que probablemente Bernal Díaz del Castillo, en la escritura de esta épica, de la historia verdadera, se haya apoyado en otras personas para escribirla, haya sido influenciado a lo mejor por alguna otra persona para realmente escribirla, el acto de la escritura. Entonces, de ahí surgió la idea de escribir esta novela ya hace varios años, como mencionas tú, y efectivamente esta novela versa sobre la vida de Bernal Díaz del Castillo. Recordar que Bernal es uno de los soldados españoles de la conquista. Él pasó con 3 expediciones que hubo a lo que ahora se conoce o conocemos como México. La primera en 1517, la segunda en 1518 con Juan Grijalva, y la tercera ya finalmente con Hernán Cortés, en la expedición que finalmente tomó contacto con el Imperio de Moctezuma, del cual se conmemoró el 500 aniversario el año pasado, y que, como bien dices, el año que entra, el 13 de agosto de 2021, se celebrará o se conmemorará más bien el 500 aniversario de la caída de México Tenochtitlan, la derrota final de los mexica, que ahora conocemos como aztecas, a manos del pequeño ejército español, que es otra de las cuestiones que trato en la novela, junto con sus aliados tlaxcaltecas, xochimilcas, texcocanos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la novela, Ricardo. Está narrada en varias voces, en al menos 3 voces: la de Bernal Díaz del Castillo, la de su madre, que queda en España, la de su esposa acá en América, en lo que se conocían como las Indias. En esa época no se conocía como América, en Guatemala. Y se narra desde el lecho de muerte de Bernal Díaz del Castillo, rememorando todos los avatares, penurias, desde que salió de Medina del Campo, de donde él es originario o era originario, la llegada a Panamá, al Darién, a la Castilla Auricia, como se conocía en esa época, su salida a Cuba, la llegada con Francisco Hernández de Córdoba, con Juan de Grijalva, y en la tercera expedición con Hernán Cortés, su ingreso al Imperio de Moctezuma, y después todos los avatares y todas las luchas que tiene con la corona por canonjías y prebendas, y sobre todo el rencor que le provoca la lectura de las cartas de relación de Hernán Cortés y de otros historiadores que no vivieron lo que él vivió como soldado, y en función de eso es como se desarrolla el hilo conductor de la novela. Oye, eso es particularmente interesante. No sé si nos puedas platicar un poco más de eso. El hecho de que él sentía este odio tan arraigado tanto a la corona como a Cortés, ¿no? De alguna manera se vuelven un motor que alimenta al personaje desde la narrativa que estás proponiendo.
Sí, al leer la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, uno nota de inmediato el rencor, la necesidad de poner los puntos sobre las íes desde el punto de vista de un soldado conquistador, con respecto a los escritos de Hernán Cortés, de Gobio, de López de Gómara, entre otros. Y lo que primero, o las primeras palabras prácticamente con las que abre Bernal Díaz del Castillo es: quiero contar la historia de los soldados que hicimos la guerra de conquista de México, ¿sí? No la historia del capitán que es el vencedor, que es Hernán Cortés, la historia de las cartas de relación que están llenas de multitudes de indios enfrentando a un puñado de españoles, 100, 150 españoles con caballos, que lograron derrotar a esas multitudes de indios, que en donde los soldados están totalmente invisibilizados. No aparece el nombre de Bernal Díaz del Castillo, curiosamente, en las cartas de relación. Aparece el nombre de Pedro de Alvarado, de Gonzalo Sandoval y de otros capitanes, Cristóbal de Olid y otros capitanes españoles, pero nunca aparece el nombre de Bernal Díaz del Castillo, que curiosamente, y por eso uno de los motivos de la novela, de la escritura de la novela, es el único soldado que se atrevió a escribir una épica equiparable a la Amadís de Gaula, en su magnitud, en su dimensión, en su profundidad, que la Amadís de Gaula es netamente una ficción, pero esta es realidad. No aparece en las cartas de relación, está invisibilizado totalmente frente a Hernán Cortés y frente a los otros historiadores españoles. Eso, en algún momento, Bernal Díaz del Castillo se debe de haber enterado de ello. No quiero profundizar más en la novela para que la lean, pero hay un componente interesante de la novela, en donde no necesariamente Bernal Díaz del Castillo es el que físicamente escribe la historia, que hace que él guarde un rencor muy acendrado, muy profundo, que se nota en su narrativa de la historia verdadera, hacia los capitanes españoles y posteriormente hacia la corona española, ¿no? Él es enviado a conquistar las Cibueras, a conquistar el Coatzacoalcos, posteriormente a la caída de México Tenochtitlan, anda recorriendo la legua por los vericuetos de la Sierra Madre de Chiapas, se establece en lo que es San Cristóbal de las Casas, después se mueve a Guatemala, y durante todos esos años él está buscando que se le den encomiendas, que se le den más encomiendas, que se le den canonjías, prebendas, ser visitador, ser capitán general. Su nombre está en el Palacio de los Capitanes Generales de Guatemala. Ahí está sepultado en la iglesia de la antigua Guatemala, finalmente. Entonces, buscando ese reconocimiento que nunca obtuvo, ¿no? Entonces, claro. Es la parte interesante de la novela, Ricardo. Claro, realmente creo que has hecho un trabajo muy interesante de rescate histórico, reinterpretación de los hechos, le das voz a personajes que en otros momentos no habíamos escuchado, como lo dijiste bien, la madre, la esposa, son perspectivas que nutren la historia, y la historia tiene que ver siempre con una visión de quién es el conquistador o a quién se quiere exaltar, ¿no? Entonces, verdaderamente es un libro muy recomendable para todos aquellos que nos están viendo y escuchando. El hierro y la pólvora lo pueden encontrar en el catálogo de Textofil Ediciones y me imagino que lo pueden encontrar en librerías, ¿cierto? Es cierto, Ricardo, ya está en las plataformas ya tradicionales, en Amazon, está en el Mercado Libre, lo puedes encontrar. Está en librerías tradicionales como Gandhi, El Sótano, etcétera. Entonces, ahí a disposición del público una narrativa muy interesante con el trasluz de los 500 años de la conquista de México, ¿no? Que desafortunadamente por cuestiones de la pandemia no estamos conmemorando, creo, como debiera ser. Hace un par de meses pasó los 500 años de la conmemoración de la Noche Triste, de la batalla de Otumba. Entonces esperemos que el siguiente año sea posible tener algún otro evento o algo para celebrarlo, y seguramente podrá ser así que estaremos muy al pendiente. Muchísimas gracias en serio por tu tiempo, Jorge, por acompañarnos. Ricardo, gracias a ti por la invitación. Y ya saben que nos pueden encontrar, si quieren de repente ver más información del libro, lo vamos a poner en las redes sociales de Central FM y pues lo seguimos escuchando por aquí.